Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las propiedades básicas de los números, específicamente entre las operaciones de adición y multiplicación. Tengamos en cuenta lo siguiente: las propiedades de los números son características básicas que definen su comportamiento y las operaciones que se pueden realizar con ellos. Estas propiedades son fundamentales para la aritmética, el álgebra y otras ramas de las matemáticas. Las propiedades de los números son fundamentales en matemáticas y nos ayudan a comprender cómo se comportan los números en diversas operaciones. Normalmente lo que vamos a hacer aquí es un paralelo entre dos operaciones que normalmente son los que tienen las propiedades, y específicamente vamos a hablar de la suma o adición y multiplicación o producto, como se conocen estas dos operaciones. Vamos a ver las propiedades para cada una de estas operaciones. Como se pueden dar cuenta, yo no estoy hablando de propiedades de la resta ni propiedades de la división, porque específicamente podemos demostrar que la resta en sí es una suma. Cuando hablamos de deudas, por ejemplo, si Juan debe $10 a Pedro y Juan debe $25 a Carlos, en total Juan debe menos $35 y sería una suma de negativos. A eso hace referencia esta explicación que acabo de dar. Y lo mismo sucede con la división. La división viene siendo como un caso especial de la multiplicación, cuando multiplicamos por un inverso. Básicamente por eso hablamos solo de las propiedades tanto de la suma como de la multiplicación. El primer conjunto al cual nos vamos a remitir es al de los números naturales. Y a partir de este conjunto pues vemos diferentes propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es la conmutativa, y hablamos de la conmutativa en la suma o división como ¿qué? Como cuando yo sumo a más b igual a b más a, donde quién es a y quién es b. A y B son dos números cualquiera que pertenecen a los números naturales. Igual para el producto, la propiedad me dice que A por B es igual a B por A. O sea, esta es la que me dice que el orden de los factores no me altera el resultado. Básicamente es esa propiedad que se llama conmutativa. Veamos un ejemplo para la suma. Yo diría que 3 más 2 es igual a 2 más 3. De igual manera para el producto, yo puedo decir que 5 por 6 es igual a 6 por 5. Sus resultados son los mismos si lo hacemos en este orden. Veamos otra propiedad aquí, que es la clausurativa. ¿Y qué es clausurar? Clausurar es dar un resultado. En este ejemplo, si 3 más 2, ¿a qué equivale? Pues equivale a 5. Y es lo mismo que decir que 2 más 3 equivale a 5. Ahí estoy clausurando. Al clausurar estoy dando un resultado y estoy aplicando esa propiedad para la suma. De igual manera, para el producto podría decir que 5 por 6 es igual a 30, que es lo mismo que decir 6 por 5. Igual a 30, o sea, estoy clausurando para el producto. Y estas serían nuestras dos primeras propiedades. Recordemos que siempre que damos un resultado, lo que estamos es clausurando, para tenerlo en cuenta. Veamos otra propiedad acá que hace referencia a la propiedad asociativa. Inicialmente veámosla para la suma. Yo puedo asociar A más B más C, que viene siendo igual a decir A más B más C, como aparece en pantalla. Puedo asociar los dos primeros términos de una suma o puedo asociar los dos últimos términos de esa suma o diferente orden, y su resultado final va a ser el mismo. Lo mismo me sucede con el producto. Yo puedo multiplicar en tres factores diferentes, puedo multiplicar estos números en diferente orden, puede ser los dos primeros con el tercero, o multiplico dos factores diferentes, el segundo por el tercero y su resultado por el primero. No importa el orden, el resultado va a ser el mismo. Veamos acá un ejemplo. Supongamos que A vale 4, B vale 5 y C vale 6. Al asociar los dos primeros números va a ser igual a si yo sumara el primero con la suma de los otros dos números. Si observamos acá, en la primera parte me dice que 4 más 5 es igual a 9, y a 9 le sumo 6, y va a ser lo mismo que sumar 5 más 6, 11, y a ese resultado sumarle 4. 9 más 6, ¿a qué equivale? Pues equivale a 15, que es lo mismo que decir 4 más 11, o sea 15. Como podemos observar, esta propiedad asociativa se cumple para la suma. De igual manera, para el producto. Si suponemos que A vale 2, B vale 3 y C vale 4, multiplicar 2 por 3 por 4 va a ser lo mismo que multiplicar 2 por 3 por 4, que en este caso lo que hacemos es que asociamos para la primera parte los dos primeros números y lo multiplicamos por el tercero,
mientras en la segunda parte multiplicamos la asociación del segundo y el tercer número por el primero. Su resultado viene siendo el mismo, 2 por 3 es 6, y ese resultado lo multiplico por 4, que viene siendo lo mismo que multiplicar 2 por 3 por 4, que es 12. Si nosotros multiplicamos estos dos términos, 6 por 4 es 24, y eso es igual a 2 por 12, que también es 24. Quiere decir que esta propiedad asociativa es válida independientemente del orden que yo tome de los factores. También se cumple. Puedo asociar de diferente manera y su resultado viene siendo el mismo. Veamos aquí otra propiedad de los naturales, que es la modulativa. ¿Y qué me dice la propiedad modulativa? Que existe un número en la parte de la suma que al sumar con cualquier otro número natural me va a dar el mismo número natural. En este caso me va a dar A. Quiere decir que el 0 es el módulo de la suma. O sea que existe un número cualquiera que al sumarlo con 0 me va a seguir dando el mismo número. Si yo digo que 8 más 0 va a ser igual a 0 más 8 y esto es igual a 8. Quiere decir que el módulo de la suma es el 0, porque para cualquier número que tenga el valor de A, al sumarlo con 0, me da el mismo número. Recordemos que aquí, al sumar 8 más 0 y dar un resultado, estamos clausurando. De igual manera, para la multiplicación también existe un número que es el módulo, o sea, es un número que al multiplicarlo por A, me da el mismo A. En este caso el módulo de la multiplicación es el 1. Si yo tomo por ejemplo el número 7 y lo multiplico por 1, pues su resultado final va a ser igual a 7. Quiere decir que el módulo de la multiplicación en los números naturales es el 1, porque es el número que al multiplicar por A me da el mismo A. Para nuestro ejemplo, si el A vale 7, entonces 7 por 1 es igual a 7, tal y como lo vemos aquí en pantalla. Ahora vamos a ver un conjunto más grande, que es el conjunto de los números enteros. Para el conjunto de los números enteros se cumplen las mismas propiedades, o sea, la conmutativa, la clausurativa y la asociativa, tanto para la suma como para la multiplicación o el producto. Por eso, como ya dimos ejemplos de esto, se cumplen las mismas propiedades. De igual manera, se cumple para la modulativa. Entonces, ¿en qué se diferencia los números naturales a los números enteros? En cuanto a sus propiedades, pues que aquí me aparece una nueva propiedad que se conoce con el nombre del opuesto o inverso aditivo, y tiene que ver específicamente solo con la suma en los enteros. Es el único cambio que aparece en las propiedades. Lo que me dice el opuesto o inverso aditivo es que existe un número que al sumarlo con A me da el módulo. En este caso sería A más menos A, que al sumar estos dos números obviamente me va a dar el módulo. Pero esta propiedad es la que me permite hablar de la ley de los signos, porque para poder hacer esta suma pues tengo que aplicar la ley de los signos, que dice que signos iguales me va a dar positivo y signos diferentes me va a dar negativo. En este caso A más menos A, para poder romper este paréntesis pues nos queda A más menos A, y esto es igual a menos A más A, o sea que esto va a ser igual a 0. Aquí quiero interpretar algo y hacerles una invitación para que vayan y vean los videos que tenemos sobre números enteros, operaciones con números enteros de suma y operaciones combinadas, donde aplicamos más este concepto de la ley de signos para que nos quede más claro. Sin embargo, aquí lo vamos a interpretar de esta manera. Cuando aplicamos signos, en este caso vamos a aplicar signos para romper paréntesis, que es uno de los casos en donde nosotros aplicamos ley de signos, cuando vamos a romper paréntesis o cuando estamos multiplicando. Son las dos únicas opciones en donde aplicamos ley de signos. De lo contrario, son sumas de positivos o sumas de negativos, como en la segunda línea. En la segunda línea yo no puedo decir menos por más menos, no. Aquí simplemente lo que decimos es que tengo un A y le resto un A, pues me da 0. O en su diferencia puedo leerlo así: tengo un A y le resto un A, eso es igual a 0. Y 0 es lo que yo conozco como el módulo de la suma. O sea que existe un número que al sumarlo con A me da el módulo. En este caso ese número se conoce con el opuesto o inverso aditivo. Para los enteros en la multiplicación no hay opuesto aditivo. Importante, veamos acá un ejemplo para entender mejor este concepto. Cuando yo digo que se aplica ley de signos es porque me dice 6 más menos 6 igual a menos 6 más 6. O sea,
que si yo aplico aquí ley de signos más por menos, me va a quedar que 6 menos 6 es igual a menos 6 más 6, o sea que 6 menos 6 es igual a 0, o menos 6 más 6 igual a 0. Aquí, ¿cuál es el opuesto aditivo de 6? Pues menos 6. ¿Cuál es el opuesto aditivo de un número? Es el mismo número, pero con signo contrario. Eso es lo que debo interpretar en esta nueva propiedad, que existe el opuesto o inverso aditivo. Ahora veamos otro conjunto que hace referencia a los números racionales. Las propiedades básicas de los números racionales en este caso. Como son las mismas de los números naturales y de los números enteros, para los números racionales también tenemos la conmutativa, la clausurativa, la asociativa. Adicionalmente tenemos la modulativa y tenemos la del opuesto o inverso aditivo para la suma. ¿Qué propiedad adicional tenemos en los racionales que es diferente a los anteriores conjuntos? Tenemos la propiedad que se conoce con el nombre del inverso multiplicativo. Con ese nombre es que se conoce la propiedad de los racionales para la multiplicación. Aclaremos aquí que las propiedades anteriores que hemos observado, la conmutativa, la clausurativa, la asociativa, la propiedad del modulativa y esta del opuesto, son las mismas para los racionales, simplemente que a este conjunto de los racionales le tenemos una nueva propiedad que es la del inverso multiplicativo, que no hace parte ni de los enteros ni de los naturales, sino hace parte de los racionales. ¿Y qué me dice el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo lo que me viene a dar a entender es que existe un número que al multiplicarlo por a me da el módulo, o sea 1. Quiere decir que existe el número que al multiplicarlo por a me da el módulo, y en este caso es 1 sobre a, lo que nosotros conocemos como el inverso de un número. Este inverso de un número es lo que podemos definir como la propiedad que me permite hablar de la división, porque aquí ¿qué me quedaría? A por 1, pues a sobre a, 1. O sea que esta propiedad lo que me permite definir es que en este caso la división es una multiplicación. Es multiplicar ¿por qué? Por un inverso, básicamente. A eso hace referencia esta propiedad del inverso multiplicativo en los racionales, que a por 1 pues, es lo mismo que simplificar. Pude haber dicho a sobre a, o simplemente por ser el mismo número lo puedo simplificar, y esto me va a quedar que es igual en cada uno de los lados a 1. Perfecto. Importante volver a repasar para que nos quede más claro. Esta propiedad del inverso multiplicativo es básicamente para los números racionales. No se cumple ni en los números enteros ni en los números naturales, porque no existen fracciones en esos dos conjuntos, pero sí existen los racionales. Por eso existe la propiedad del inverso multiplicativo en los racionales, y lo que me dice es que existe un número que al multiplicar por a me da el módulo, en este caso me da 1, que es el ejemplo que acabamos de observar. Adicional a eso aparece una nueva operación que nosotros normalmente podemos visualizar tanto en la suma como en la multiplicación, y llamamos la propiedad de la uniformidad. ¿Qué es lo que me dice la propiedad de la uniformidad? Esta propiedad es la que me permite en muchos casos entender mejor lo que tenemos que ver con el tema de ecuaciones. Lo que me dice la propiedad de la uniformidad es que si yo sumo un número en un lado de la igualdad y si sumo el mismo número al otro lado de la igualdad se debe mantener. Ejemplo, nosotros tenemos esta suma 6 más 4 que es igual a 4 más 6. Si yo le sumo un 3 a esta parte de la igualdad, en la otra parte de la igualdad ese mismo número me va a mantener la igualdad. ¿En qué sentido? En que si yo sumo, esto me va a dar 13 que es igual a 13. La igualdad se mantiene. Quiere decir que esta propiedad es válida tanto para la suma como para la multiplicación, porque en la multiplicación sucede lo mismo. Puedo multiplicar por un número, si lo multiplico a un lado de la igualdad y por ese mismo número multiplico al otro lado de la igualdad, pues la igualdad se va a mantener. La igualdad, estamos hablando de la igualdad. Entonces supongamos que tenemos el número 4 por 5 y eso es igual a 5 por 4. Pero si yo multiplico a este lado de la igualdad por un medio, puede ser un fraccionario. Si lo multiplico y lo multiplico al otro lado de la igualdad por el mismo número, pues simplemente la igualdad se me va a mantener. ¿Cuánto es 4 por 5? 4 por 5 es 20. Multiplicado por 1, 20. Dividido 2 va a ser 10. O simplemente puedo simplificar este 2 con este 4
y esto me va a quedar que esto es 2 y 2 por 5 es 10, por 1 va a ser 10, que es lo mismo que simplificar este 4 con este 2 de acá y me va a quedar aquí 2, 5 por 2, 10 por 1, 10, quiere decir que 10 es igual a 10, la igualdad se me mantiene. Por eso es importante hablar de esta propiedad de la uniformidad, que es válida para cualquiera de los conjuntos, es válida en algunas ocasiones para los conjuntos de los números naturales, es válida para los números enteros, pero se cumple o es más válida para los racionales por si el número al que multiplico es una fracción. Por eso hablamos de esta propiedad de la uniformidad aquí en los racionales, porque puedo multiplicar por cualquier número, pero si el número es una fracción, es válida para los números racionales. Si el número es un entero, pues es válida para los enteros, si el número, y va a ser muy seguramente va a ser válida para los naturales. Pero necesariamente la vemos acá, porque si el número es una fracción, pues la propiedad se vuelve válida para los racionales. Veamos acá otra propiedad que es válida para los racionales, pero en este caso ya no vamos a hablar para la suma o el producto, sino vamos a hablar más bien de una propiedad que se llama distributiva, que se hace de la suma con respecto al producto. Para esta propiedad más bien vamos a hablar de dos lados, del de la izquierda, o sea la distributiva a la izquierda, y de la distributiva a la derecha. En cada caso, pues las operaciones son diferentes. Si nosotros decimos que tenemos esta propiedad de A por B más C, esto va a ser igual a A por B más A por C. Cuando estamos multiplicando, cuando el producto lo tenemos a la izquierda. Si cogemos un ejemplo, tenemos 5 multiplicado por 3 más 4. Esto va a ser igual a ¿qué? A 5 por 3 más 5 por 4. O sea, se distribuye el 5 o el producto con respecto a la suma. El resultado de esto va a ser igual a ¿qué? A 5 por 3 más 4, que es 7, y debe ser igual a 5 por 3, que es 15, más 5 por 4, que es 20. Si yo multiplico 5 por 7, eso me va a dar 35 y va a ser igual a 15 más 20, 35. Eso sí, la distributiva es de la suma con respecto al producto en la izquierda. Pero si lo hacemos hacia la derecha, con los mismos números, vamos a darnos cuenta que los resultados varían. Aquí tendríamos que A vale 5, B vale 3, tal y como aparece acá, y C vale 4. Si lo hacemos a la derecha, los resultados varían porque van a ser igual a A por C más B por C. En este caso me quedaría que 5 más 3 por 4 debe ser igual a 5 por 4 más 3 por 4. ¿Cuánto es 5 más 3? Eso me da 8. 8 por 4 debe ser igual a 5 por 4, 20, más 3 por 4, 12. Sabemos que 8 por 4 es 32 y 20 más 2 es 32. Quiere decir que es válida esta propiedad tanto a la izquierda como a la derecha de que la distributiva de la suma con respecto al producto. Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que estas mismas propiedades también se cumplen para el conjunto de los números reales. Siguen siendo las mismas propiedades. La conmutativa, la clausurativa, la asociativa se cumplen las mismas condiciones tanto para la suma como para la multiplicación o el producto. De igual manera, también las propiedades de modulativa para la suma y el producto, el opuesto y el inverso multiplicativo y la ley de la uniformidad. Se cumplen las mismas propiedades para los números reales. Adicionalmente, tenemos también la propiedad distributiva en los números reales. Quiere decir que todas estas propiedades anteriores también se cumplen en este conjunto. Y sería hasta aquí las propiedades básicas que vemos de los números, tanto para la adición o suma o como la multiplicación y el producto. Veamos acá un ejemplo de un ejercicio para entender cómo es que aplicamos las propiedades. Aquí voy a resolver esta ecuación aplicando cada una de las propiedades y esa sería la forma como deberíamos resolverlo. Obviamente por lo extenso de la ecuación pues no es como normalmente se enseña, pero debería ser la forma como uno debería interpretar esas propiedades. Veamos el ejemplo. Si yo digo que la ecuación es 2x más 4 igual a 10, entonces para poder eliminar este 4, lo que yo hago normalmente es que aplico una suma de menos 4, que es el opuesto de este número, más el mismo número a cada lado de la igualdad. Esa propiedad se conoce con el nombre de la uniformidad. ¿Qué operaciones apliqué aquí? Pues apliqué la operación del opuesto y la operación de la uniformidad, porque a cada lado voy a sumar por el mismo número. Si yo sumo aquí
lo que puedo también es asociar, o simplemente puedo ordenar primero las variables y después los números y asocio los números. En este caso me quedaría 2x más 4 más menos 4, que estaría sumando por un opuesto, igual a 10 más por menos, menos 4. ¿Qué propiedades estaría aplicando acá? Pues estaría aplicando la propiedad asociativa, pero también el opuesto aditivo. Serían las dos operaciones que aplico acá. Si yo resuelvo esta ecuación, me va a quedar que esto va a ser igual a 2x más, aquí tendría que resolver primero ese paréntesis, y aplico más por menos menos, me va a quedar que esto es igual a 2x más 4 menos 4 igual a 10 menos 4, 6. O sea que estoy clausurando y estaría dando un resultado en esta primera parte aplicando la propiedad clausurativa. De igual manera, 4 menos 4 sería otra vez la propiedad modulativa, aquí me daría 0, 2x más 0 igual a 6, y aquí estaría aplicando la propiedad modulativa. Adicionalmente, 2x más 0, pues ahí estaría clausurando, estaría dándome 2x igual a 6. Pero ya sabemos que necesito llevar este 6 al otro lado de la igualdad, o lo que normalmente hacemos es que aplicamos nuevamente la propiedad uniforme, pero con el inverso del número, o sea, estaría multiplicando por un medio para llevar este 2 al otro lado de la igualdad. Entonces, la propiedad que estaría aplicando aquí es la propiedad de la uniformidad y también la del inverso de la multiplicación. Y si yo multiplico, pues este 2 que está acá con este 2 que está acá, se me simplifica, me va a quedar 1 por x, o sea, x va a ser igual. Aquí también podría estar multiplicando o simplificando cruzado, pero voy a multiplicar 6 por 1, 6, 6 sobre 2, que es, aquí estaríamos clausurando, dando un resultado. Y al simplificar 6 sobre 2, eso me va a dar 3, que también estaría clausurando. Esa sería la forma como yo podría explicar una ecuación aplicando cada una de las propiedades. O más bien, aquí es como nosotros aplicamos las propiedades en cada una de las ecuaciones. Pero si me pongo a explicarlo de esta manera, obviamente los ejercicios se van a extender. Normalmente, ¿qué sucede con este tipo de operaciones? Que las explicamos de una manera sencilla. Nosotros decimos acá que 2x más 4 es igual a 10. ¿Y cómo se explica? Pues simplemente se dice que en vez de decir que vamos a aplicar las propiedades, lo que decimos es que este número que está sumando va a pasar al otro lado de la igualdad a restar. Hacemos la diferencia de estos dos y me queda que 2x va a ser igual a 10 menos 4, o sea 6. Y este que está multiplicando pasa a dividir y me queda que x es igual a 6 medios y simplifico. O sea que x es igual a 3. Así es como normalmente uno reduce este tipo de ecuaciones explicándolos de esta manera. La forma que normalmente explicamos es que pasa un número del otro lado, pero realmente no es que pase, es que se aplican propiedades. Bueno, espero que les haya gustado esta información y como siempre nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.